¿Qué opinas de Robocop y Starship Troopers? Robocop no me gustó. Pareció como muy acartonada, muy de cajón. Starship Troopers no la vi, pero Starship Troopers conozco la novela. La novela parece que fue reinterpretada muchísimo en la película. Entonces, porque Starship Troopers en realidad es una exaltación del militarismo estadounidense, porque Heinlein era un libertariano, pero de verdad hiciera un sujeto a favor del militarismo. No hay que olvidar que la historia de la Guerra de las Galaxias es una historia que urge contar. Cuando la carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética era ya onerosa verdaderamente para ambos países, a un grupo de escritores de ciencia ficción muy de derecha, incluía a Heinlein, incluía a Larry Niven, incluía al otro, el que escribía mucho con Larry Niven, no me acuerdo los nombres. Eso ya saben ustedes que es lo de siempre, pero en el segmento aparecerá de aquí abajo los nombres de todos los que participaron en esto. Pero se les ocurrió una idea absolutamente de ciencia ficción, que era decirle a los soviéticos que tenían un arma que podía derrotar todas sus armas atómicas, se llamaba la Iniciativa de Defensa Estratégica, pero le llamaron el programa Star Wars, cosa que a George Lucas siempre le pareció horroroso. Era en serio la idea de usar armas con rayos de partículas, con haces de partículas, que pudieran destruir a los misiles soviéticos mientras estaban en el espacio exterior. A ver, los misiles intercontinentales, cuando un misil sale de Moscú para Estados Unidos, no va como un avión por la atmósfera, sino que sale de la atmósfera terrestre y vuelve a reingresar. Eso hace muy difícil detectarlos y obliga a que se crearan sistemas como el NORAD, que son sistemas de defensa aérea enormemente sensibles a cualquier cosa que penetre en el espacio aéreo, en este caso los Estados Unidos, que temían un ataque de la Unión Soviética. Por eso daba risa cuando entraban tantos ovnis a Estados Unidos, según los loquitos, cuando a veces un pájaro demasiado grande disparaba las alarmas en el NORAD. Entonces, por eso tenían comunicación los países diciendo tiré tal nave espacial, tal cohete espacial, y su tercera etapa va a cruzar tu espacio exterior, pero no te estoy atacando. Va a cruzar tu espacio aéreo, pero no te estoy atacando. No es que se informaran, pues se cayeran muy bien, sino era para evitar que un error de un lanzamiento espacial provocara una guerra nuclear. Bueno, entonces, en 1987, estoy sacando un poco de aquí la información precisa. En 1987, los responsables científicos del tema de la defensa estratégica, la iniciativa de defensa estratégica para volar los misiles nucleares soviéticos en el espacio con unos satélites que iban a tener sus rayos de la muerte, pues era algo que probablemente dentro de algunas décadas sería viable, pero que no lo era. Un grupo de escritores de ciencia ficción le dijeron a Reagan que cómo contar la historia como si fuera real. Es decir, en vez de decir, como decían los expertos, esto no se puede hacer, cómo contar la historia de que la iniciativa de defensa estratégica iba a destruir los misiles rusos soviéticos en vuelo y por lo tanto Estados Unidos tenía un escudo absoluto contra las armas nucleares soviéticas y por tanto podía atacar impunemente a la Unión Soviética, que esa es la segunda parte de la historia. Y la Unión Soviética se lo creyó. Y entonces esto abrió las puertas a mejores o más amplios tratados de control de armas estratégicas, de control de armas nucleares estratégicas. Por cierto, tratados que Putin ha estado rechazando y derogando en los últimos años, por algo será. Pero Robert Heinlein fue uno de los que estuvo metido
en este asunto y fue enormemente curioso porque te remite a otros acontecimientos de la historia de la guerra donde personas fuera de la guerra, artistas o magos, como en el caso de la Segunda Guerra Mundial, y los ejércitos falsos de algún mago británico cuyo nombre ahora olvido, como siempre, sirvieron para ayudar al esfuerzo bélico, ¿no?